ya estamos de regreso en su segmento Gestión Empresarial. Y en esta gestión empresarial pues hay algo de lo que no hemos comentado aún y que realmente preocupa siempre, un tema fundamental para todas las empresas, que es el tema de la capacitación y la educación de su capital humano. Se ha dicho mucho que en temas de competitividad, la República Dominicana tiene un punto débil en lo que es la capacitación y la educación de ciudadana. Y esta semana, y quiero que comentemos un poquito de esto, salió en la prensa todo esto de las pruebas nacionales, ¿verdad? Parece que el nivel de educación, luego de que ha pasado la pandemia, que duramos más de la cuenta en lo que era virtualidad y digamos en retomar, y parece que esos resultados están muy bajos con relación a lo esperado, y entonces se habla como de una modificación de pruebas nacionales al CEDO. Sí, Juanita, compañero de panel, amigo estudiante y radio escucha. Déjame preguntarle algo al CEDO para que lo incluya. Al CEDO, ¿y hay capacidad para degradar más el nivel educativo? Sí, mira, Hermógenes, la situación como tú la planteas en esa pregunta tuya tan interesante es realmente preocupante. Encima de los problemas ancestrales de que sufre la educación dominicana, también con el agravamiento de la crisis del COVID, mucho interés, muy interesante, la educación a distancia, la educación virtual, el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones, todo eso es muy interesante. Pero como decía un profesor mío, no hay camino real para la geometría. La geometría hay que aprenderla con lápiz y papel, el álgebra cometiendo muchos errores, resolviendo muchos problemas con lápiz y papel, no necesariamente con laptops o PCs. Eso se puede ir después, pero primero hay que enseñarle los métodos, los algoritmos, que son los procedimientos de cómo resolver los problemas. Lo preocupante es que nosotros, encima de ver la situación que tenemos, y en lugar de crear, como decimos en el argot atlético, un reto para los estudiantes, es decir, mantenerle la barra de cierto nivel o subírsela un poco, lo que estamos haciendo es bajando la barra del rendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que estudiantes prácticamente cuasi analfabetos van a poder pasar las pruebas nacionales. Y de hecho, lamentable, muy lamentable, nosotros ocupamos el último lugar en la posición matemática del mundo con relación a las pruebas PISA, que son las que están globalizadas. Sí. Entonces, encima de eso, lo que están haciendo las pruebas nacionales es bajar el nivel de la pregunta en matemática. Es decir, se va a eliminar todo lo que es cálculo, trigonometría, todo lo que es geometría analítica. Me imagino que solamente le pondrán 2 más 2, ¿cuánto es? 6, 4 u 8. Pregunta de ese tipo, lo cual en otro país lo puede resolver un niño de 7 u 8 años. Realmente nosotros pensamos que así como se habla mucho de pacto, de reforma integral de la fiscalidad, de la tributación, así, señores, hay que sentarse a hacer un nuevo pacto educativo y no pensar como el bendito 4%, que solamente se creía que echándole dinero a un problema se resuelve. Amigos televidentes, en este segmento de gestión empresarial, los problemas hay que resolverlos con inteligencia primero, con conocimiento, con experiencia, con procedimientos y con planes de trabajo. Ningún problema administrativo y gerencial se resuelve echándole dinero, al contrario. Pasa como con los subsidios generalizados. Se consumen, día a día los subsidios generalizados requieren más dinero y nunca se resuelve el problema. Así que nosotros pensamos que el problema de la educación es crítico, para darle oportunidad a otros compañeros, es crítico, hay que resolverlo, pero como una administración de crisis, con fechas muy definidas, con planes de trabajo muy definidos, y por favor, no recurramos a las comisiones de notables, que nunca resuelven el problema y sí hacen informes muy largos. Bueno, nos está educando al CEDO. La educación tiene distintos niveles. En el nivel básico, donde se tienen las pruebas nacionales, se está haciendo el cuestionamiento, pero a nivel técnico profesional, que es la parte laboral que reclama la competitividad y a la que se refería Juanita María, ha dejado mucho que desear.
Hay que reconocer, sin embargo, el papel del Infotec, que ha estado tratando de formar técnicos en electricidad y en otros renglones, pero hace falta un poco más de dinamismo, que se tenga una mayor formación acelerada, acorde con los requerimientos de estos tiempos, porque todas las actividades se están tecnificando y eso requiere que la formación que se está dando a nivel técnico profesional también tenga el nivel de tecnificación apropiado. Hermógenes. Gracias, Francisco. En el colegio, yo estudié en un colegio de monjas cordimarianas. Eso es una orden donde las monjas no tienen hábito, son civiles. Entonces pusieron a conjugar el verbo haber en el pretérito pluscuamperfecto. Yo no pude, lo hice mal. Y cuando terminó el día de clase, que terminaba al mediodía, a mí me citaron a la casa de las monjas. Yo pensé que era almorzar y fue para que en un cuaderno lo llenara durante 2 horas con hambre de la conjugación del verbo que lo había hecho incorrectamente. Ahora, tú estás escribiendo en Word y te sale una rayita roja debajo cuando tú cometes un gazapo, cuando te equivocas. Y más de ahí, si tú desarrollas la oración y no tiene ninguna falta ortográfica, pero ha usado, digamos, cacofonía, digamos que la expresión no está adecuada al léxico español, te lo subraya en azul y te dice, mira, yo te sugiero que lo escribas así. Un niño con acceso a Word no tiene que saber que voto es diferente a voto. Entonces, Francisco, la tecnología ayuda mucho, pero mecaniza a la persona. ¿Cuál sería el rol de los profesores en ese aspecto? ¿Pudiera y estaría correcto, Alcedo, encerrar a ese muchachito como me hicieron a mí? No, mire, Hermógenes, 2 cosas muy importantes. Lamentablemente ese es uno de los aspectos de la educación que debemos revisar, y es que de alguna manera u otra, estoy circunscribiendo a República Dominicana porque es el tema que nos ocupa, de alguna manera el rol del profesor se ha visto disminuido, se ha visto perdido en sentido general, y eso se debe lamentablemente, hay que decirlo, a la debilidad de la formación de los profesores. Entonces llega un momento que nadie puede dar lo que no tiene. Primero, yo creo que es correcto eso porque con la repetición, lo que yo mencionaba en mi ejemplo del álgebra, es haciendo problemas. Cuando tú te equivocas, hazlo 10 veces y tú vas a ver que lo corrige. Si no sabes algo, hazlo 100 veces y tú vas a ver que se te queda en la memoria. Y de esa manera se van corrigiendo los problemas. Pero el otro aspecto es que lo importante es tener un plan para salir de la crisis. Y como decía Francisco, por ejemplo, la formación técnico-profesional que mencionaba Juanita también. A nosotros nos tocó tener la experiencia de trabajo cuando surgió la época de la informática. En República Dominicana no había nadie preparado en informática. Y las universidades dominicanas y los institutos técnicos tuvimos que abocarnos a un plan masivo de preparación en informática. Y lo hicimos. Llegó un momento que en República Dominicana no hacía falta técnicos informáticos porque los institutos tecnológicos, Infotec cuando estaba surgiendo, las universidades, lo estábamos produciendo. Yo recuerdo que en una universidad en que yo trabajaba, no voy a decir el nombre para no salirme de los patrones, teníamos una carrera técnica de 2 años. Ahí le enseñamos lo básico de la informática, la programación de computadora a los estudiantes. Ya salían como técnicos, iban al mercado a trabajar, volvían entonces y seguían estudiando para la licenciatura. Claro. Y seguían, y finalmente, cuando se graduaban licenciados, le dábamos 2 años más y lo graduamos de ingeniero de sistema. Es decir, sacamos una solución. Yo pienso que ahora lo podemos hacer Y también. me imagino que Juanita se está mordiendo la lengua. No había nacido ella todavía. No, que es la única que está criando. Vamos a escucharla. A propósito de las nuevas necesidades, a propósito, definitivamente no podemos bajar la barra para que las personas pasen, debe haber un estándar, incluso desde un punto de vista de justicia, los que vinieron antes y después. Cuando ya tienes este diploma, cuando tienes esta acreditación,
quiere decir que tienes unos conocimientos mínimos. Pero hablando un poquito de esto, informática, de la programación, pienso en lo que ha presentado el Gabinete de Innovación y la política que ha presentado, una política muy extensa de casi 200 páginas, de que se busca ahora. Se habla de que hay más de 100.000 programadores que hacen falta en República Dominicana. Y justamente ya para este año escolar que inicia en agosto, pues se plantean en varios de los barrios de aquí, pues cambiar las escuelas públicas en politécnicos y enseñar a los muchachos a programar. Y ahí hay una especie de alianza público-privada, porque ¿verdad? El sector privado pues también está involucrado. Y realmente ese tipo de soluciones y lo que planteabas, Alcedo, yo entiendo que tenemos que buscar esas soluciones y ojalá y se hagan y se den los pasos que necesitamos a nivel educativo, se vean las necesidades realmente del empresariado también, en este segmento de gestión empresarial, que están buscando hoy las empresas. Don Francisco hablaba un poquito del Infotep. Hay empresas, por ejemplo, que vienen aquí a hacer cine, y en el cine no encuentran a los técnicos para lo que es la electricidad entonces, bueno, Infotep, fórmame, y entonces Infotep pues se adecúa a esas necesidades y entonces forma. Eso tiene que venir en paralelo de esa educación básica que sí necesitamos. No podemos tampoco, independientemente que tengan una formación, tener personas que tengan un nivel educativo muy bajo. Recordemos que vivimos en un mundo globalizado donde nuestros hijos, y hablando de los hijos, van a competir no solamente con quien realizó estudios en República Dominicana, sino con personas del mundo entero. Exacto. Y entonces después a veces nos quejamos que vienen personas de otros países y el nivel educativo es un poquito mejor y tienen la oferta de trabajo. Yo pienso que de ahí tenemos que hablar menos y tomar más iniciativas, ver cuáles son las necesidades y definitivamente que hay muchísimas oportunidades de mejora y no nos cabe duda que en República Dominicana podemos sacar provecho y avanzar en este aspecto. Y Ángel puede ser muy importante en eso, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, para unir universidades y empresas. Excelente. Con esto pausamos.